Bueno, hoy vamos a hablar del principio de supercompensación, que es el principio más básico del entrenamiento deportivo y que hay que tenerlo muy en cuenta para, pues para todo, para la propia actividad física durante el mismo día o incluso a la hora de planificar un entrenamiento a largo plazo, hay que tenerlo en cuenta. Entonces voy a compartir pantalla con vosotros. Muy bien. Pues nada, vamos a ver, en principio, cuando hacemos un ejercicio físico, nosotros partimos de un estado de forma concreto, ¿no? El que sea. O sea, mejor o peor es el que partimos. Entonces, al hacer ese esfuerzo, empezamos a consumir pues una serie de recursos del cuerpo, de sustratos y demás, se producen unas reacciones metabólicas que nos dejan pues unos catabolitos, unas sustancias de desecho y que digamos que al cuerpo lo saca de su estado de neutralidad, ¿no? De equilibrio. Entonces, claro, como consecuencia de este ejercicio, de este estrés al que yo someto al cuerpo, pues el estado de forma baja. Y claro, nosotros cuando acabamos estamos cansados, en función también de la intensidad, la duración del ejercicio, estamos cansados porque hemos consumido estos recursos y hemos producido una serie de efectos en el cuerpo, ¿no? Entonces mi estado de forma es menor. Lo que sucede es que cuando yo descanso, el estado de forma este que se ha quedado mermado va subiendo de nuevo, pero no es que se quede en donde estaba al principio, sino que supercompensa. O sea, adquirimos un estado de forma B, que he puesto aquí, que quiere decir que el cuerpo ha dicho, vamos a ver, esta persona me ha sometido a mí a un estrés y a mí me ha tocado, pues, eso, estresarme y utilizar una serie de recursos que me ha hecho comprometerme, ¿no? Pues por si acaso esto vuelve a pasar, yo voy a supercompensar, es decir, a ir a un estado más elevado para cuando me lo vuelva a hacer, si es que me lo vuelve a hacer, yo pueda estar bien preparado para esto. Es decir, logramos un estado de forma mejor, ¿no? Y esto es lo que se conoce como principio de supercompensación y que es la base del entrenamiento deportivo. Muy bien. El tema está en que, claro, cuando yo me pongo a entrenar, muchas veces, pues, si no llevo una seguida, una planificación, una planificación coherente, lo que me puede pasar es esto, ¿no? Que a lo mejor yo llega el lunes y salgo en bici o salgo a correr o a nadar, lo que sea, ¿no? Y me pego una palicilla, ¿no? Y entonces yo, claro, pues bajo mi estado de forma y luego descanso. De ahí que también es muy importante el buen descanso y la buena nutrición, porque el buen descanso y la buena nutrición me ayudan a reponer todo eso que el cuerpo ha perdido durante el esfuerzo. Entonces, durante ese descanso, yo recupero, subo y recupero con creces, es decir, supercompenso, pero si no vuelvo a hacer nada, imaginaos hasta el lunes siguiente, ¿qué pasa? Que mi estado de forma vuelve otra vez a bajar al nivel que tenía al principio, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de forma A y el estado de forma B es el mismo. Es por eso que la gente que a lo mejor entrena una vez a la semana no suele mejorar, ¿de acuerdo? Porque ese estado de supercompensación vuelve otra vez pues a bajar, ¿no? Y a ponerse en el que estaba. Puede darse el caso contrario, que yo parta de un estado de forma concreto y que cuando yo hago el entrenamiento, mi estado de forma baja y antes de que el cuerpo haya recuperado lo suficiente, le meto otro estrés, es decir, otro entrenamiento. ¿Qué va a pasar? Pues que va a pillar a mi cuerpo este nuevo ejercicio físico, pues con un estado de forma todavía no recuperado. ¿De acuerdo? Entonces, pues es cuando dices, ibas a ir a correr hoy, pero estoy tan cansado porque ayer también salí y hoy estoy hecho polvo. Y si sales hoy, aunque estés hecho polvo, estás pillando a tu cuerpo en ese estado de forma B y le estás sometiendo a otro estrés. ¿Tiene sentido esto? De hecho, ese es el principio básico que se suele utilizar cuando tú planificas a largo plazo. Lo que se suele hacer es una acumulación de entrenamientos, ¿no? Un entrenamiento acumulado que te permita
luego generar una supercompensación mucho más alta. Es decir, yo parto de un estado de forma A y meto un estrés, mi estado de forma baja, cuando empieza a recuperarse meto otro estrés, vuelve a bajar, cuando empieza a recuperarse meto otro estrés, cada vez me va a ir costando más recuperar porque mi cuerpo está más hecho polvo y claro, me va a costar más recuperar. De hecho, si os fijáis, al final baja y me cuesta mucho, mucho, mucho. Pero si yo, en el momento concreto que ya tengo un entrenamiento acumulado durante unos cuantos meses y tengo un estado de forma que ya, digamos, estoy muy cansado, estoy bastante agotado porque entreno mucho, en ese momento cambio drásticamente el entrenamiento y lo que hago es dar a mi cuerpo más descanso, ejercicios, digamos, más de calidad, pero de menos cantidad y lo que se dice entrenamiento de calidad, ¿no? Que es al final no es otra cosa que es dejar a tu cuerpo que recupere mucho tiempo y las cosas que haces es hacerlas a una intensidad más alta. Esto lo que favorece es que tu cuerpo supercompense pues de una manera bastante más acusada. Entonces, se acumula todo el entrenamiento que he ido haciendo durante un tiempo para, en poco tiempo, a lo mejor en unas 3 semanas, 4 como mucho, alcanzas una supercompensación muy alta. Un estado de forma B, que imaginaos, aquí tengo pues las oposiciones para bombero, o tengo la carrera de montaña que me he preparado, o la ruta ciclista de no sé cuántos, o el campeonato de travesía de aguas abiertas, de nadar, lo que sea, ¿no? Me estoy preparando para esa competición. Pues si a lo mejor 3 o 4 semanas antes meto un entrenamiento específico basado más en la intensidad y con mucho descanso, lo que va a hacer mi cuerpo es que va a supercompensar y alcanzar este estado de forma. Pero esto es complicado y hay que medirlo muy bien, y tiene que haber un profesional que te lo mida muy bien, porque, a ver, hablando en términos generales, esto es así, pero ¿cómo alcanzar este estado de forma sin pasarme? Porque si me paso, lo que me va a pasar va a ser esto, que voy a llegar al estado de forma C. Es decir, que tengo que medir muy bien hasta qué punto puedo estresar mi cuerpo para que no me pase y llegue a un punto en que mi cuerpo se vea incapaz de supercompensar y le cueste muchísimo recuperar y entonces llegue el día de la competición a la que me he preparado y yo no haya podido supercompensar. Esto es lo que se conoce como sobreentrenamiento, ¿vale? Entonces, claro, hay que tener en cuenta pues muchas cosas para no pasarse. Es mejor no hundirme tanto aquí en la miseria, o sea, no bajar tanto mi estado de forma para garantizarme un poco más esta supercompensación. Si bajo hasta aquí es porque tengo las cosas muy medidas, muy analizadas y tengo pues un personal detrás que está midiéndome a nivel fisiológico, a nivel de entrenamiento, a nivel de todo tipo de cosas para poder, digamos, llegar al punto en el cual yo pueda supercompensar como toca y no me pase. ¿De acuerdo? Entonces, con esto también hay que tener cuidado porque hay mucha gente que piensa que cuanto más entrena, mejor porque luego pues, más fuerte va a estar. Te puede pasar esto. Entonces, hay que tener cuidado. ¿De qué depende que yo haga una buena supercompensación o que no la haga? ¿Que me pase o que me quede corto? Pues depende, por ejemplo, del número de entrenamientos semanales. Es decir, yo tengo que entrenar en función de mi estado de forma física. Pues a lo mejor si entreno una vez a la semana, está claro que no me va a hacer nada o muy poco. Si yo entreno igual, pues 3 días a la semana y mi estado de forma física es un nivel medio, pues a lo mejor se me equipara bastante bien. Y incluso, imaginaros, pues lunes, miércoles y viernes, o lunes, miércoles y sábado, lo que sea, ¿no? Voy separando un poco y entonces, pues cada 2 o 3 días hago un entrenamiento. Incluso gente que está muy bien preparada, pues entrena 5 días a la semana o 6 a la semana. Incluso pues los profesionales llegan a doblar, entrenan 2 veces al día durante 6 días a la semana. Entonces, claro, todo depende de tu condición física. Luego, la relación trabajo-descanso es muy importante. Si entreno, por ejemplo, 3 días a la semana, no es lo mismo entrenar lunes, miércoles y viernes, lunes, martes y miércoles que entrenar mejor lunes, miércoles y viernes. Porque si yo he hecho un esfuerzo el lunes, el martes todavía estoy cansado y le meto otro esfuerzo y el miércoles estoy hecho polvo ya de los 2 días acumulados y le meto otro esfuerzo, pues no es lo mismo que a lo mejor meto un esfuerzo el lunes,
descanso, el miércoles, que ya más o menos se ha recuperado, le meto otro esfuerzo, descanso el jueves y el viernes vuelvo a meter otro esfuerzo. Es decir, me voy un poco modulando, ¿no?, ese entrenamiento. Incluso también la relación entre lo que estoy haciendo en el propio entrenamiento. Es decir, si yo hago un entrenamiento de series, no es lo mismo descansar un tiempo que descansar otro, o hacer series de X metros que hacerlas de menos o de más, o a la intensidad a la que las hago. O sea, hay una relación entre lo que es el propio trabajo y el descanso dentro del propio entrenamiento que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque puede acabar siendo un entrenamiento bastante duro que nos cueste más recuperar. Y esto va enlazado con lo que viene a continuación, con la cantidad de estímulo y la intensidad del estímulo. Cuando yo meto un entrenamiento que es muy duro, voy a necesitar entre 48 y 72 horas para recuperarme, ¿de acuerdo? Si yo meto un entrenamiento que es un poquito más liviano, pues voy a necesitar a lo mejor entre 24 y 48 horas. Entonces, todo depende. Claro, un entrenamiento realmente donde yo estoy metiendo pues mucha cantidad de volumen y además es un tipo de ejercicio que lo estoy haciendo a una intensidad muy alta, al cuerpo lo estoy sometiendo a un estrés bastante grande, ¿no? Y todo esto luego hay que procesarlo, hay que metabolizarlo todo. Luego otra cosa que también interviene, pues es el principio de variación, incluso el acumular entrenamiento durante un tiempo concreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si yo meto un entrenamiento al cuerpo, necesito un tiempo mínimo para que, digamos, vaya haciendo efecto, ¿no? En entrenamiento solemos hablar de mesociclos. Los mesociclos normalmente suelen ser de 3 o 4 semanas. Entonces, 3 o 4 semanas es un tiempo genial para que repetir un mismo tipo de esfuerzo haga que el cuerpo vaya haciendo el efecto, lo estresa y le va haciendo efecto, y el cuerpo busca acoplarse, ¿no?, a este estrés para que no le rompan su equilibrio, pero a partir ya de esa tercera o cuarta semana tengo que variar el tipo de estrés que le meto al cuerpo, o sea, el tipo de entrenamiento, porque si no, lo que va a hacer el cuerpo es como que llega a la tercera o cuarta semana y dirá, vale, ya te pilla el truco, ya como siempre me mete lo mismo, yo ya me he adaptado y no tengo problema, y ahí dejar de mejorar, ¿no? Entonces también la supercompensación hay que también tener en cuenta estas dos cosas, meterle un tiempo suficiente para que el cuerpo pues le pueda seguir estresando y a la vez tampoco pasarse demasiado, porque si me paso y siempre meto lo mismo, el cuerpo se acaba acostumbrando, ¿no? Y habría que variar. Y luego, pues, ¿qué más aquí? La capacidad, por ejemplo, de recuperación es muy importante. Esto lo he mencionado antes de pasada, pero es muy, muy importante el descanso, o sea, descansar bien por las noches, descansar las suficientes horas y descansar, o sea, dormir de una manera profunda. Aparte, respetar ese tiempo de descanso entre periodo y periodo de entrenamiento. Luego, la alimentación, porque al final esa alimentación te va a dar todos los nutrientes que tú necesitas para que el cuerpo vaya reponiendo, ¿no?, todo eso que hemos ido gastando. Y luego también, pues, el tener una salud emocional, pues estar tranquilo, estar bien, ¿no?, emocionalmente, porque el estrés emocional también interfiere a nivel hormonal y incluso a nivel de no tener ganas de entrenar o de tenerlas, influye en muchos niveles, y entonces es interesante pues que todo esto se pueda conjugar, porque si tú conjugas todo esto, vas a favorecer que ese principio de supercompensación pues se dé de una mejor manera. Y bueno, pues en principio esto era todo lo que tenía que contaros de este tema. No sé si hay alguna preguntita por ahí. Algo que os haya quedado con dudas. A ver. Vamos a ver. Para el curso que viene me vale la pena ir a Pilates lunes, miércoles y el martes a yoga o de descansar. Vale, lunes y miércoles Pilates y luego el martes a yoga.
A ver, no creo que... A ver, no es el Pilates y el... Claro, tú depende de la intensidad con la que lo hagas. No sé qué nivel estarás tú, pero eh, así sin conocerte y sin tener más datos, a priori yo diría que sí, que no había problema. Pero yo lo que te recomiendo es que escuches a tu cuerpo, porque ante todo, eh, y claro, cuando no podemos contar con que nos hagan bien analíticas, o sea, tener a profesionales detrás de nosotros que estén controlándonos a toda hora todos nuestros procesos fisiológicos, a ver cómo estamos, a ver si, claro, un buen entrenador detrás que te controle todo. A falta de eso, yo te diría que lo mejor que puedes hacer es escuchar a tu cuerpo. Yo de ti empezaría a hacerlo. A priori no parece que sea un tipo de actividad que te vaya a suponer pues, un problema excesivo. Tampoco sé cuál es tu condición física, pero a priori yo de ti probaría y si tú ves que es que acabo muy cansada, es que llega el miércoles y estoy hecha polvo, no doy de mí, pues claro, eso ya te va dando eh, señal de que pues algo no está funcionando bien. Es decir, si a lo mejor los primeros días te puedes encontrar así, pero si tú ves que en un mes sigues estando así, que llega el miércoles y estás hecha polvo, pues quizá no sea lo más adecuado. Si tú ves que lo vas aguantando bien, pues perfecto, sin problemas. A ver, es que ahora sí que estoy entrenando el lunes, miércoles y viernes, intento dar intensidad durante el curso. Bueno, es que es lo que decía, que al final se juntan muchas cosas y el estado emocional es muy importante porque tú no vives para entrenar, o sea, tú tienes una vida aparte de esto. Entonces, hay veces que tienes problemas en casa, hay veces que no descansas bien porque estás dando de vueltas a lo que sea, hay veces que tienes exámenes o que tienes en el trabajo jaleo, que son cosas, o un problema familiar, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas cosas te van afectando y entonces hay días que tú a lo mejor físicamente estás bien, pero estás un poco pues hecho polvo emocionalmente y tú no saldrías, vamos, ni de broma a entrenar porque no te apetece. Entonces, todo esto, en función de cómo tú vayas organizando tu vida, tienes que ir conjugándolo y viendo si a ti te va dando buen resultado. Y para mí las sensaciones son básicas. Es decir, si yo me pongo a hacer lunes pilates, el martes, creo que me decías, yoga y el martes otra vez pilates, pues bueno, pues vas probando. Y si lo aguantas bien, pues perfecto. Y ya está, y a seguir. Que sería mejor separarlo más en la semana, pues igual sería mejor, pero si es lo que hay, que a veces es lo que nos encontramos, pues oye, sin problema. Y a lo mejor llegará el viernes y dirás, ostras, o el sábado y dirás, pues me apetece ir a andar un rato por ahí, por la montaña, por la playa, lo que sea, hacer algo. Porque habrás súper compensado y te apetecerá, te notarás llena de energía, de ganas de moverte, igual te sale por ahí de hacer algo más. Pero bueno, eso según te vaya saliendo. Es lo que te puedo decir. Muy bien, pues nada, pues cualquier cosilla que si tienes más dudas o eh, luego se te ocurre cualquier cosa, sabes que tienes el correo entrenamentoesportiu@uji.es, que ahí puedes preguntar lo que quieras, ¿vale? Y bueno, pues te lo iremos contestando. Pues nada, pues lo dejamos por hoy y nos vemos el próximo día. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo.